ni nada por el Pero estilo. queremos saber quem estão assistindo. Y, Então, essas duas pessoas que estão incógnitas, por favor, ou nos envie el WhatsApp de Ramiro privado. si lo quiere mandar en privado, me dice, Ramiro, pero necesitamos. vea, el iPhone 4, yo soy la Gupercinda que vive en Morroplancho y no hay problema. Entonces yo ya sé que el iPhone tal es el Gupercinda que vive en Morroplancho. Y entonces no me angustio con eso. ¿Ya? Hola, soy Ligia. Hola, Ligia. Ah, ¿y tú no vives en Morroplancho? ¿Tú no vives? ¿Cómo no? Yo no. Ni soy de iPhone tampoco. Mi amor, córrete más que si no. Quiero ir a verlos. Pero yo corro acá para que Reyan no quede excluida, porque yo Sí, no, imposible. Vale. Ajá. Ay. Vamos a dar unos 5 minuticos más, no, 3 minuticos más, para poder entonces hacer un buen encuadre y poder pues como contextualizar cuál va a ser el devenir de este viaje maravilloso por la sexualidad de los hijos hasta los 90 años, incluidos nosotros mismos. O sea, que nos vamos a revolcar con nuestra propia historia personal. Sabe que vai sacar foto? Sí, ya eso, sí, ya tengo el control de eso, sí. Muy bien. Sí, hay algunos que va... Bueno, esto es como la sexualidad. Unos llegan rápido, otros llegan atrasados y otros tal vez ni lleguen. Pero incluso... No, pues con esa introducción, perfecto. Lo entendí todo. La entendieron todo. Y la idea es que al final todos podamos llegar a tiempo. Ah, bueno. Para mayor plenitud. Ya ustedes saben, como les he venido anunciando, lo vamos a hacer muy al estilo nuestro, a calzón quitado. No, y claro que sí, lo que pasa es que va a ser a calzón quitado, pero no nos ponemos la cámara sino de aquí para arriba. Ah, ya listo, perfecto. Para no escandalizar a nadie. Seguiremos las instrucciones. Ojalá que siga las instrucciones del corazón, del cuerpo, del útero, de los ovarios, y más que del cerebro, porque el cerebro le mete a uno trampas muy grandes. Ajá. Sobre todo por las creencias que nos han inculcado y no nos está permitiendo ser nosotros mismos. Bueno, Diana, ¿cuántas personas tenemos, por favor? Diana es nuestra mano derecha extendida hasta Colombia. Un abrazo, Diana. Hola, un saludo, Reyan y Ramiro, y a todos los que están presentes. Hasta ahora tenemos 30 y contando. Y contando, perfecto. Entonces, bueno, yo creo que ya hay más del 50% y uno, o sea que entonces vamos por buen camino. Entonces, mi amor, vamos entonces a empezar agradeciendo ya. Y hay personas que todavía que van en camino, que se están quitando la ropa apenas para este curso de sexualidad. Como ustedes se van a dar cuenta, no es más, antes de un regalo para los que llegaron temprano. Hay un gran autor que es el maestro de mi maestro, que yo admiro mucho, por lo que dejó como legado en términos de los cursos que yo pude escuchar en diferido, porque él primero, cuando eso se grababan, era en cassettes, y él escribió un libro muy chévere. Yo le ponía incluso el libro original se lo regalé por casualidad a un presidente de Colombia, no les quiero decir a quién, porque me encontré por casualidad con él, y yo dije, tengo que llevarle algún regalo, y le llevé el libro original. Ustedes que ven, a ver si ven ahí el título, ¿cómo se llama? Esquizofrenia. ¡Excelente! Excelente, porque no saben leer. Yo le decía eso a los pacientes, lean detenidamente. Y ahí dice esquizofrenia. O sea, esquizofrenia es una locura chévere. Este hombre, Luis Enrique Mejía, él era sobrino o hijo, no sé, de Epifanio Mejía, que fue el que creó el himno antioqueño. Era un poeta loco que corría, incluso llegó a correr en pelota por las calles de Medellín. Pero el tío, no ¿ya? Y este hombre, un abogado muy prestigioso en Medellín, un día se quedó sin trabajo. Y entonces
la familia, como tenía muy buenas influencias, le propusieron un día, le dijeron, mire, ya te tenemos listo para ser gerente de un banco. En ese entonces era Conavi. Y lo tenemos listo para que usted sea gerente de Conavi. Y él dice, no, 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 es que yo ya conseguí trabajo. Y entonces la familia dijo, ¿cómo así? ¿Ya consiguió trabajo? Y dijo, sí, sí, sí. ¿Y dónde vas a trabajar? Dijo, voy a ir de cuidador, de mayordomo, a una finca en Santa Elena. Y la familia dijo, este tipo se enloqueció. Y efectivamente él estuvo 7 años en esa finca estudiando psicología profunda y filosofía profunda. Y de ahí salió este maravilloso libro, que fue el único libro que él escribió. Él luego murió. Y ustedes saben que yo soy un poco irreverente con la palabra. Me gusta a veces, pero como cuando recibí clase con mi otro gran maestro, Alberto Restrepo, filósofo, psicólogo, teólogo, sacerdote, y decía palabras en clase, él decía que las palabras tienen un poder. Y cuando él soltaba sus hijueputazos en clase, y yo era un sacerdote diciendo palabras vulgares en clase, para mí era un escándalo muy fuerte. Y él decía que no lo hacía con la intención de ofender a nadie, sino que ese verbo, ese latigazo, como lo dice este hombre acá, ese latigazo semántico, impacta profundamente en el inconsciente de las personas y genera ciertos movimientos que hace que la información se arraigue de una manera más significativa. Y se ha descubierto efectivamente que incluso un auditorio se está durmiendo cuando hay un conferencista muy aburridor y llega el conferencista y suelta un hijueputazo y mismo la gente despierta. ¿Por qué? Porque lo saca de su zona de confort, porque lo saca de su contexto y entonces genera pues las inflexiones de la voz y los impactos. Entonces voy a leerles este preámbulo, lo diría yo así, sobre este aspecto. Dice así Luis Enrique Mejía, la vulgar palabra, ojo, no apto para mayores, si lo leen se recomienda lo hagan en compañía de un menor. Y ustedes ya saben por qué, y cuando eso no existía ni siquiera Facebook, cuando él escribió esto. Admito que me gusta el verbo callejero, el latigazo semántica, el latigazo semántico, el exabrupto coloquial, la palabra que pavimenta las calles, la que adorna los sumarios y ameniza las trifulcas de los barrios. En otras palabras, me encanta la vulgar palabra, la que la élite desprecia y utiliza para despreciar, la que escupe en el oído de los que no matan una mosca, la que le molesta a las señoras en la calle y en la cama las excita, la que es munición de ira, violencia en sonido y terapia instantánea. Mejor dicho, la oscura palabra que utiliza la sombra para quitarse la máscara. Quiero hacer un homenaje a ese procaz lenguaje que parece brotar más del cuerpo que de la misma cabeza. Palabra plebeya que sin pena expresa lo que otras con pena apenas insinúan. 5 elegido para darles tribuna y permitir que se expresen a sus anchas, que superen su condición de epíteto y nos cuenten su concepto, que aquí puedan ser algo más que una exclamación y nada menos que una explicación. Bueno, y ahí habla ya de 5 palabras que son muy dentro del contexto paisa, que como aquí tenemos la fortuna de tener audiencias de Argentina, de Uruguay, de México, de varios lugares, muy agradecido con todos ustedes que han confiado tanto en mi amada Reyán como en mí, y lo más importante que en el fondo están confiando en ustedes mismos porque se dieron la oportunidad de explorar y escuchar a ver qué dice o qué dicen estos personajes por acá. Entonces, eso como preámbulo. Diana, ¿cuántos tenemos ahora? Pues eu tô vendo aqui, pessoal. 34 personas, 35 con la que va a entrar justo ahora. Perfecto, listo, perfecto. Entonces, vamos por buen camino. Si miro alguna cosa acá es porque estamos contextualizando y sobre todo para hoy que es el primer día. Entonces vamos a ser un poco flexible, aunque regularmente a mí me gusta, y le proponía a Reyán, que si bien es cierto, tenemos toda una estructura para todo este curso, no me gustan las camisas de fuerza. Los que somos psicólogos, los psiquiatras, saben que las camisas de fuerza
apretan bastante. Y preferimos meternos en camisa de 11 varas. No sé si ustedes saben el origen de ese concepto de la palabra de la camisa de 11 varas. El concepto de la camisa de 11 varas viene porque en la antigüedad, creo que era en la Edad Media, cuando se iba a adoptar un hijo, el hijo lo entregaban, pero tenía que cruzar por una camisa, no era de 11 varas porque era muy estrecha, sino por la manga de una camisa de una manera que era estrecha, porque era una simulación del parto. Preguntica, Diana, ¿estamos grabando? Sí. Perfecto, excelente. Muy bien. E aqui estamos gravando? Sí, mi amor, ya estamos aquí grabando. Entonces yo tengo Estamos aquí... gravando uma cópia de seguridad, porque la idea es que después de ese curso se torne un libro. Ya tenemos todo ahí articulado para este libro y tendrá una contribución directa de ustedes a través de sus preguntas, ¿no? Entonces, cada capítulo será una sesión y vamos poner ampliando, ¿no? Con las preguntas para que sea muy participativo. Entonces, para que estén atentos a querer hacer preguntas, que eso les va a llevar a la titular en el libro, o sea que ya no van a estar por ahí tras bambalinas, sino que simplemente esas preguntas pues nos van a servir a nosotros para profundizar. Y nosotros, hacemos con esas dos? ¿Con esas dos qué pasa con ellas dos? Va a ficar, eu estou perguntando, qual saca? Ah, no, que entren cuando entren, está bien. No, esas dos que no significan. No, está bien, dejemos las dos que nos identifiquen, que después les hacemos un rastreo con el FBI y con todo lo demás, eso no es problema. Ya después yo les hago una preguntita a varias personas y los que no respondan vamos viendo. Entonces, listo, vamos ahí, vamos fluyendo con esto. Bueno, hay algo con lo que decía Reyan, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de que podamos luego convertir esto en un libro. Y es un libro que prácticamente, como todos los libros de la vida, son construidos colectivamente. Esto va a ser un viaje muy sabroso. Ya nosotros tenemos pues como todo ese diseño dentro de lo que planteamos inicialmente como los 90 años de vida de los hijos, porque como les decía yo, o decía en un videito en estos días, hay una mujer de 54 años con ganas de divorciarse y muy preocupada porque es que la mamá de pronto se ponía muy triste. O sea que entonces es un asunto que nos va poniendo en esa perspectiva de que todavía estamos cargados con la influencia de nuestros padres y de hecho también muchas veces hasta con los padres muertos, ellos aparecen en sueños. Ustedes saben que trabajo también con el análisis de los sueños y entonces nosotros los cargamos a cuestas, los cargamos y todas esas creencias y todo eso, entonces nos va a ir cuestionando en ese sentido. Bien. Para las personas que no sepan, Reyan y yo somos, primero que todo, amantes. Antes de ser amantes, somos seres humanos con virtudes y con defectos, como todo ser humano. Estudiamos ambos psicología, sexología, somos facilitadores en constelaciones familiares y sistémicas, somos profesores de la formación en constelaciones familiares y sistémicas, que después le contamos un poquito de eso. Reyan, ella es maestra de biodanza y es didacta de biodanza. Los didactas son los que son maestros de maestros. O sea que ella está certificada para que las personas puedan convertirse en facilitadores de biodanza. Y por eso el trabajo que nosotros vamos a hacer no es solamente un trabajo teórico, sino que vamos a estar, obviamente aquí vamos a abordar teoría y vamos a contar historias. A mí me gusta mucho contar cuentos, historias, y los vamos a poner a reflexionar y los vamos a poner a que se sientan en sí mismos cuestionados con muchas cosas, ¿sí? Y vamos a dejar tareas que no van a ser revisadas como si fuera el colegio, la universidad, porque no es así. Esto es una tarea que te va a servir
simple y llanamente para evaluarte a ti mismo, a ti misma, qué tan capaz estás siendo de trascender los tabúes, las limitaciones que tú crees que ya has superado porque te consideras una persona de mente abierta. Pero ojo, que hay muchas personas que yo puedo decir, sí, son de mente abierta, a tal punto que han abierto tanto su mente que hasta el cerebro se les puede caer, ¿ya? Y otra cosa es no solamente de mente abierta, sino abrir todos los campos energéticos del ser humano para que fluya de una manera distinta. Lo he dicho en varias entrevistas. Yo tuve en Colombia pacientes que eran prostitutas y eran mujeres muy reprimidas y muy cerradas sexualmente. Se veía en la psicosomatización que tenían, se veía en las pesadillas que tenían, y también he atendido personal religioso, católico, sobre todo en Colombia, y eran personas no solamente de mente abierta, sino incluso con una energética corporal abierta. O por ejemplo, un maestro que yo tuve, el padre Wilfer Ángel, que escribió un libro espectacular sobre las sexualidades, y era un hombre que yo diría, ese hombre no solamente era de mente abierta, sino que se le sentía su congruencia, se le sentía que a él, que él había trascendido, digámoslo de alguna manera, él dio sus votos de celibato, pero él no dejó de ejercer su sexualidad como ser humano, aunque no ejercía la genitalidad ni en la intención de vincularse afectivo y emocional y sexualmente con alguien. Un hombre de una claridad mental impresionante, pero también de una claridad y una congruencia en su cuerpo. Entonces eso es importante que lo vayamos teniendo claro. Aquí estoy haciendo una plataforma para que podamos ir deveniendo. Cuéntame, mi amor. ¿Hay otra persona? Ok. Está con problema en WhatsApp. Bueno, y así vamos a ir fluyendo, porque yo creo que la sexualidad es así, tiene que ser espontánea, y hay veces entonces el muchachito tocó la puerta, y entonces, ¿qué le decimos? Y entonces, o sea, aquí van a haber coitus e interruptus, o sea, van a haber momentos en que se van a interrumpir los orgasmos, en que después vamos a, pues, como decía César Hernández. César decía una cosa muy graciosa, que es que uno muchas veces le tiene que hacer una mesa redonda a una pichada, a una foqueada, a una culiada, a un acto íntimo sexual, para ir hablándole en varios términos, ¿no? Hay que hacerle una mesa redonda, puede ser antes, durante o después. No, durante no aconsejo. No aconseja, perfecto, no, mire, entonces eso es lo bonito, la diversidad. Sí, no, durante no, esperemos, respiremos profundo y después hablamos de, mira, pues, ese gasecito que se te salió como que era muy inoportuno, ¿ya? Entonces, aquí van a ver esto, y esta es la idea, que el devenir de este curso sea como realmente ha de ser la sexualidad, muy natural. Claro, que dentro de esa misma naturaleza, pues nosotros vamos adquiriendo conocimientos y es importante también irlos articulando con un buen respaldo. Y aquí quiero entonces agregar algo que decía ese otro gran maestro, Alberto Restrepo, con respecto a que el mito, pero no el mito como mentira, sino como fundamento del conocimiento humano, es lo que establece la plataforma para el conocimiento científico y para el conocimiento sapiencial, o sea, de sabiduría, que hay que articular esos dos elementos. Yo incluso planteaba de que este curso lo vamos a hablar desde 3 directrices. Una de ellas, conocimiento científico. Otro, desde, digámoslo así, el conocimiento sapiencial, que es la sabiduría ancestral, chamánica, tántrica, en fin, porque ellos también tienen una voz poderosa en lo que es la observación de la sexualidad. Y otras civilizaciones también, que es una búsqueda antropológica que contribuye a la biodanza, ¿no? Que tiene toda una pesquisa. Que me fascina, porque Reyan, cuando trabaja, por ejemplo, los arquetipos y trabaja la línea de la sexualidad en la biodanza, yo digo, wow, pues impresionante, maravilloso, y realmente muchas de las que están ahí saben de lo que les estoy hablando porque han participado en el curso que Reyan está dando para el despertar de la conciencia, ¿de qué es que, mi amor, el nombre completo? Educación emocional expresiva. Claro. A través de los movimientos corporales,
basados en la biodanza. Claro, porque ojo con esto, la biodanza tiene una muy buena fundamentación científica y teórica, pero también tiene una muy buena práctica. Y yo les hago una preguntita a ustedes ahí. ¿De qué sirve mucho conocimiento teórico de sexo y no tener práctica? Miren las caritas que ustedes ponen. Ya vi sonrisas, caras de susto, en fin. Y es que, y entonces, ay, Dios mío bendito, yo que hace 20 años no me encuentro con un hombre, con una mujer, y entonces, ¿cuál va a ser mi práctica? Te vas a dar cuenta que puedes practicar de una manera trascendente tu sexualidad. Entonces, saber sapiencial y saber científico sumado a un saber que tampoco podemos desconocer, y es el saber callejero. Yo manejé taxi en Medellín, y las historias que yo escuchaba, y lo que me tocó vivir en los barrios de Medellín, yo creo, porque yo dejé de estudiar 12 años prácticamente oficialmente, y me dediqué a los negocios, manejé taxi, tenemos restaurantes, pero nunca dejé de leer, y obviamente también aprendí mucho de la calle. Y eso me parece que también me sirvió mucho cuando ya estudié psicología formalmente y sexología. Y por eso incluso cuando yo atendía a las prostitutas en consulta, me era muy fácil. Mientras otros terapeutas, colegas recién egresados se escandalizaban, no sabían qué hablar con ellos, para mí era muy común porque era como cuando hablaba con ellas en el taxi, ¿cierto? Porque manejaba taxi a altas horas de la noche sin problema y aprendí en ese sentido. Voy a hablar, obviamente, vamos a hablar desde elementos teóricos, ¿sí? Tanto de la biodanza, como de la sexología, como de la psicología, filosofía, antropología y libros que también, digámoslo así, tal vez no tengan un componente. Por ejemplo, hablar de un Paulo Coelho con el libro Verónica decide morir, es un libro que trabaja la sexualidad, pero uno no sé, lo puede uno ubicar como dentro de las novelas, pero no propiamente decir que es un libro estructurado para el estudiante de psicología o de medicina. Y que debería ser, ¿no? Claro. Porque habla de mucho de la cuestión también no lineal de la educación y trabaja mucho los rituales ancestrales, ¿no? Espectacular, hay varios libros de él que vamos a estar recomendando. Yo personalmente voy a hablar de mí, pero obviamente que voy a ser supremamente cuidadoso porque yo fui profesor de ética profesional y entonces pues voy a omitir nombres de amistades, específicamente voy a omitir nombres de ciertas personas. Puedo contar el milagro, pero no se contará el santo, por esa ética personal y profesional. De mí puedo hablar, pero de las otras personas que han sido mis amistades, mis familiares, porque ahí pueden aparecer amistades familiares, ¿sí? Entonces, soy muy respetuoso de eso, ¿ya? Porque me parece que es algo sagrado. Lo que nos confiesan tanto a Reyán como a mí en consulta, lo que hemos compartido con nuestras amistades, es algo que para mí es supremamente sagrado y lo manejamos con la altura ética, profesional, de amor y de amistad que nos acompaña. Hay un asunto también en esa misma línea de expresividad y es que no vamos a entrar en discusiones políticas. En temas religiosos vamos a mirarlo, la articulación en el sentido trascendente y somos muy respetuosos porque nosotros no tenemos una verdad absoluta en términos de conocimientos y podemos incluso debatir en algún momento sobre algo que me encanta como lo aborda Jorge Bucay, lo que es la verdad, la mentira, el error, el engaño, y podemos reflexionar sobre eso, pero no para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Ay, que es que sí, por culpa de los sacerdotes, no sé qué, por la culpa... No, espérate a ver. Cada religión tiene sus lineamientos y dentro de todas las religiones
hay personas muy trascendidas, otras tal vez no tan trascendidas, hay como todo. Como en cualquier Como profesión. hasta en las profesiones, hay psicólogos buenos, y ahí yo estoy muy agradecido que nos acompañan médicos, hay psiquiatras, hay familia, en fin, hay personas ahí que tienen un muy buen respaldo también dentro de lo que son sus conocimientos en ese sentido. E uma coisa muito importante, que esse curso é uma ideia de construir conjuntamente, não? Temos acá uma linha, não? Mais ou menos definida em cada sessão, pero a ideia é que vocês também possam aportar, não? Porque é sobre a experiência, os comportamentos, as dificuldades que vamos podendo abrir, não? Expandir com o curso. Então, é mais do que sentar e escuchar. Então, as perguntas são bem-vindas. Claro que sí, las preguntas son bienvenidas, incluso los desacuerdos son bienvenidos, porque no todos tienen que estar de acuerdo con lo mismo, hay que ser muy respetuosos de eso. Hay cosas que... Camila e eu estamos de acordo, que não entramos em acordos. Exacto. Por ejemplo, hay veces, y pasa en las parejas, es muy interesante. No, entonces ya no llegamos a un acuerdo de que en esa huevonada no nos vamos a poder poner de acuerdo y punto. No nos vamos a poder poner de acuerdo. Ah, si a ella le gusta el cojín naranjado y a mí el rojo, y no me tiene que obligar a que me guste el naranjado y en fin, no. Hay cosas en las que no vamos a poder estar de acuerdo. Y nosotros tenemos un poder de argumentación terrible. Entonces los dos impedem, imagina los dos. Aí chega um momento que nós dois chegamos a um acordo. Jamás vamos nos poner de acuerdo com isso. En ese aspecto no nos ponemos de acuerdo. Solta. Y no hace mejor al uno que al otro. Y ojo con lo que voy a decir, porque aquí se van a tocar temas muy susceptibles, como por ejemplo, preferencias sexuales. Homosexual, bisexual, trisexual, cuatrisexual, heterosexual, polisexual, en fin. Y somos respetuosos de cualquier preferencia sexual, ¿ya? Igual, para algunas clases tengo elementos que dan respaldo de ancestros y culturas donde se han practicado cierto tipo de comportamiento que hoy decimos, pues, puta, eso es una aberración, así de sencillo. Pero no estamos aquí para juzgar y condenar, mucho menos, porque vamos a tocar temas que incluso aquí hay personas que yo no soy quien para condenar a una persona que le haya tocado por X o Y razón o haya decidido, por ejemplo, interrumpir un embarazo, porque son cosas que a veces son muy susceptibles y yo no soy quien para condenar ni para juzgar cuando uno evalúa dentro de un contexto a las personas y todos somos seres humanos. Entonces vamos a ser muy cuidadosos con eso, más allá de prejuicios moralistas. Vamos a mirar lo que es la moral. Mirar lo que es la ética, ¿no? La ética, ¿ya? Pero ojalá pudiésemos alcanzar estados de trascendencia en el manejo y la observación del comportamiento humano a la altura de un Mahatma Gandhi, de un Jesucristo, de un Buda, que ellos no condenaban por condenar ni nada de eso por el estilo. Y hay ejemplos y podemos respaldarlo. Y en la clase que yo le daba a mis estudiantes de ética profesional profundizamos en muchos aspectos que tienen que ver con eso. Entonces aquí vamos a estar filosofando. La palabra filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Y quiero contar algo que se me ocurra en este momento, porque no quiero pensarlos o sentirlos como personas receptivas pasivas, y menos que se propuso que fueran mayores de 18 años los que estuvieran allí, ¿sí? Pero ni siquiera con los niños, no me gusta subestimarlos, y voy a poner una historia, una anécdota, para que nos invitemos a reflexionar y no a subestimar a alguien que porque tiene X cantidad de títulos y otro porque no tiene títulos. Yo he tenido pacientes que llamaríamos, son sabios analfabetas, no han aprendido a leer y escribir bien, pero te ponen a reflexionar y tienen una filosofía de vida que yo me quito el sombrero. Que yo digo, ojalá algún personaje egresado por allá de Harvard o de alguna universidad
tuviera la conciencia que tiene este ser humano que no ha pasado por una universidad. Y por eso hay una historia que me gusta contar. Matthew Lipman, él propuso a la UNESCO hacer una modificación en las estructuras educativas a nivel global, porque él propuso lo que era la filosofía para niños. Él decía, los niños no son pendejos, los niños son inteligentes, los niños cuestionan. Son los adultos los que les da miedo preguntar porque qué irán a decir de mí. Los niños no tienen vergüenza, qué bueno. Ojalá todos ustedes se conviertan bien creativos y como niños hacer preguntas de niños. ¿Sí? Matthew Lipman hacía esta propuesta para la educación y yo fui a un barrio popular en Medellín, en Castilla, con una propuesta de Matthew Lipman para poner a reflexionar los niños. Llevé una manzana, la puse sobre el pupitre y les dije, niños, díganme, hablen entre ustedes 10, 15 minutos lo que les dé la gana. Y simplemente díganme si esa manzana está viva o está muerta. Puse la manzana sobre el escritorio. ¿Qué dirían ustedes? Pongan en el chat, ¿esa manzana está viva o está muerta? Si yo traigo una manzana acá y digo, piensen, reflexionen, ¿esa manzana está viva o está muerta? Y eso le pregunté yo a esos niños de 8 y 9 años en Castilla. Y quiero que piensen sobre eso, porque aquí vamos a pensar sobre nuestra propia vida. ¿Qué responden? A ver qué van respondiendo. ¿Alguien se atrevió a responder algo? ¡Viva! ¿Quién más? Escriban ahí en el chat o hablen por el micrófono. Para mí está viva. Está viva. Excelente. Excelente. Y sí, miren lo que me pasó a mí con esos niños. Llegó un niño y me dijo, profe, porque yo no sé por qué me dijo profe, porque yo no era profesor ahí. Me dijo, profe, esa manzana está muerta porque la arrancaron del árbol y eso es como cuando a uno lo arrancan de la vida. Niño de 8 años con esa respuesta. Y de ahí se me acerca una niña, levanta la mano y dice, no, profe, esa manzana está viva porque si usted la siembra en la tierra, de ahí sale un árbol. Yo, ay, hijo de pucha. Y de ahí se me acercó otra niña y me dijo, profe, ¿la luna por qué no se cae? Y yo dije, ay, hijo de puta, no tengo ni idea. Vaya, pregúntele a su mamá porque definitivamente yo soy un ignorante. ¿Y qué hacemos nosotros cuando los niños preguntan? Ah, cállese, carajo, no pregunte tanta bobada. Y así nos callaron muchas veces cuando preguntábamos sobre sexualidad. Y todavía creemos que ya lo hemos trascendido. Pero bueno, llevo un poquito más de media hora. Hoy lo vamos a extender un poquito más, si para ustedes está bien, porque la idea era contextualizar. No sé, mi amor, si quieres agregar algo más de la contextualización, del curso. Bueno, em termos genéricos, não? A ideia é acá avançarmos normalmente de 1h15 hasta 1h30. Vamos ter aí tempo ao final para perguntas. Então, a ideia, vamos avançando na temática da sessão. E se cumprido o tempo, não, de 1h30, aún existirem perguntas, essas perguntas vão ser respondidas no chat privado que vocês estão, ok? Uma coisa muito importante, todas as perguntas devem ser colocadas no chat global, certo? Porque a ideia do chat é podermos dar continuidade em conteúdos. Então, de uma pergunta de vocês, Ramiro e Cho, vamos ampliar a resposta, não para sua situação personalizada, ok? Para que vocês também possam absorver de uma forma mais global. Se alguém quiser alguma coisa específica, não? Uau, esta sessão me trouxe recuerdo, eu dormi, tive sonho, bueno, isso é uma sessão privada, ou com o Ramiro, comigo, não importa, pero seria algo extra ao curso, certo? Porque, por exemplo, o Ramiro tem conhecimento impressionante em análise de sonhos, e sonho com o Ramiro é uma sessão terapêutica, porque Ramiro vai ter, no mínimo, são 40, 45 minutos com a pessoa, não? Então, é importante também dar esse contexto, não? Que, então, o que for a particularidade,
será tomado de uma forma também para ter contexto e que seja terapêutico, não? Porque muitas vezes as pessoas consultam, então estão fora de uma terapia e se queda assim muito superficial. E o sonho é um terapeuta 24 horas que vocês têm disponível. Aqui há pessoas que estão em processo terapêutico com nós e sabem disso, não? Quando tu empiezas a trabalhar o inconsciente, porque quando estamos falando aqui conceitos, está chegando a nível cortical, mas também está chegando em tu corpo. E acá está plasmado muitos recuerdos e movem coisas. E o linguagem do inconsciente são os símbolos em los sueños, não? Que é linguagem simbólica. Então, estes símbolos são carregados de informação emocional, certo? Então, uma das coisas que nós falamos, que este curso, ele não é propriamente um curso que é um grupo terapêutico, mas ele se torna terapêutico porque vai liberando coisas. E quando vamos avançando desde a concepção hasta a vejez, tu vas fazendo inconscientemente uma recapitulação, não só das histórias intelectualizadas, não, das memórias aqui mentais que tu tienes de tu desenvolvimento, pero todo tu inconsciente se coloca a serviço e empieza a fornecer material. Não? A material. A prover material, porque tudo que está no inconsciente dissociado das experiências foi porque tu mente juzgou que tu não estavas preparada para lidar com esta situação. E separa, então, a emoção com a experiência. Pero agora, vocês todos são adultos. Pero tu mente aún crê que tu és niño. Por isso que as coisas estão aí. Então, quando começamos um processo terapêutico, vamos dando permissos ao inconsciente para liberar o que estava reprimido. E assim começa nosso processo de desenvolvimento, que é integral, que vai saindo, então, símbolos, não? Memórias que estão plasmadas em tu corpo, junto com as experiências que foram interpretadas, ok? E assim vamos caminhando para ampliar nossa consciência. E só para finalizar, não? E para que vocês possam ter um linguagem fluido com os niños, com os filhos já grandes, não importa. Com os sobrinos, hasta para que hable com seu papá, sua mamá, seu abuelo e seu tatarabuelo. Não basta conceitos, vocês terem uma maestria sobre sexualidade. Lo que facilita a comunicação e diálogo é o quanto tu estás intimizada com tu própria sexualidade. Sim? Aceitando essa sexualidade, tu desejo como algo natural, afetivo, e esta relação com tu corpo, esta relação de inocência com tu corpo. Porque é isto que tu ressonas quando estás falando com o outro. O grado de aceitação de tu própria sexualidade. E é isso que faz diferença para que o outro tenha o permisso. Às vezes os papás perguntam, mas por que minha hija não me perguntam coisas? Porque tu podes ter um discurso muito hermoso, pero cheio de prejuízos. E é isso que ressona quando tu hijo está falando contigo. ¿Ok? Y es eso que es el verdadero permiso. Excelente. Y eso para que se den el permiso de hacer preguntas como niños chiquitos en el chat. Porque vamos a abrir ese chat para que hagan preguntas. No para poner que del coronavirus, que otra cosa. No. Ay, no. Específicamente quiero que seamos muy claros para que solamente se hagan preguntas referentes a los temas que estamos hablando aquí. Ni los buenos días por la mañana, ni un cafecito bonito, ni qué lindo que amaneció el día. Nada de eso, por favor, porque llenamos memoria de celulares. Y si, ay, Ramiro, tu charla estuvo una mierda o estuvo muy buena, no me interesa que me lo escriban por ahí. Me lo mandan en particular para yo poder celebrar o hiperputear al que tenga que hiperputear. No hay problema. Pero en el chat, por favor, no. El chat es prácticamente como si fuera el tablero
de los profesores y los estudiantes, porque todos son profesores y todos son estudiantes. E vamos deixar sempre 48 horas aberto, depois da sessão, para que vocês coloquem aí suas perguntas e vamos estar ponendo respostas, ¿ok? Exacto. Muy importante, mi amor, para precisar algo con respecto a lo que Reyan dice. Nosotros obviamente no nos las sabemos todas, pero obviamente tenemos recursos a ir a buscar donde las personas que saben. Tenemos amigos sexólogos, grandes profesionales de maestrías en universidades. Voy a compartirles para una de las sesiones una clasecita o una reflexión de pronto Paco Cabello, que estuvo con otro en un congreso. Son personas muy, muy bien grande trabajadas. investigador Son en la área, ¿no? Del deseo, que hoy es uno de los grandes síntomas de la humanidad, ¿no? La falta de deseo. Y hay una cosa que es importante plantear. ¿Quién es la persona que más sabe de su sexualidad? Ustedes mismos. Pues ningún ginecólogo. Pues es que yo me acuerdo, yo a mis hijas, yo les recomendaría que fueran, les recomendaba donde una ginecóloga, más que donde un ginecólogo. Miren, la historia mía. Cuando yo empecé a estudiar psicología, yo me había divorciado y quedé con mis dos hijas de 5 y 6 años. Y yo dije, voy a estudiar psicología para poderles hacer un mejor acompañamiento a mis hijas, ¿sí? Y tuve grandes maestros, que de algo les voy a hablar en una de las clases en particular, con respecto a ciertas etapas del desarrollo de ellas, y le agradezco infinitamente a estos maestros. Hay un micrófono por ahí abierto. Bien, entonces, lo cierto del caso es que un día un maestro me dijo, mire, Serna, por más que usted se lea el libro de Mujeres que corren con los lobos, que es sobre el desarrollo psicológico de la mujer, por más que usted profundice en anatomía, biofisiología de la mujer, usted nunca va a saber lo que es ser mujer porque usted no es mujer. Y usted no va a saber lo que es una menstruación, así le haya llegado la sangre por la nariz 5 veces y le hayan reventado las ñatas a punta de peleas, tropeles, porque una cosa es lo que la persona siente y yo no puedo sentir. Eso es como si mi hija me dice, papi, creo que tengo un dolor en la próstata. Yo me preocuparía, ¿cierto? Porque pues no puede, no encaja, ¿sí? Entonces, hay cosas que si yo no sé, pues por lo menos puedo direccionar hacia dónde va a ser la persona que nos va a orientar de la manera apropiada. Teniendo en cuenta una cosa, Pérez Estupiñán escribió este libro que me encanta, se llama La ciencia del sexo, y él dice aquí en sus principios, este libro es del 2013, 2014, y digo, debo reconocer desde el principio que la ciencia del sexo es todavía incipiente y está llena de lagunas. En muchos aspectos teóricos y prácticos he aprendido muchísimo más de terapeutas, expertos y personas de diferentes subculturas que del mundo académico. Eso me parece muy interesante. Él dice ahí, es muy gracioso, porque el tipo escribe bastante gracioso, que el sexo inspira curiosidad, ¿no? Y él dice, todos los casos que él aborda, y lo mismo que nosotros hacemos aquí, son casos reales que acompañados de estadísticas nos servirán de excusa para abordar temas apasionantes como la relación entre el dolor y el placer, los condicionantes evolutivos de nuestros comportamientos, los efectos excitantes de los ceros o los beneficios del yoga para resolver problemas sexuales. O sea, es un libro muy completo y de aquí yo me he basado para muchas cosas que vamos a ir trabajando. La plataforma que tiene la biodanza, sobre todo en la línea de la sexualidad, y que está más en la sabiduría de la práctica, es genial. Entonces, van a haber momentos en que la invitación va a ser a mirar un libro, a ver una película y mucho más aún a mirar la película de su historia personal, a cuestionarse consigo mismo, ¿ya? Vamos ter tarefas, ¿no? Vamos estar disponibilizando videos, coisas que tenham a ver com o conteúdo da sessão e vocês vão ter tarefas, porque aquilo que acabei de dizer, não? Não basta conhecer, é necessário incorporar, ¿no? Lo que vamos a estar aquí reflexionando. La palabra incorporar quiere decir in adentro cuerpo, llevar al cuerpo, ¿ya? Y como en la misma fluidez de la sexualidad, en el discurrir de los encuentros sexuales que vamos a tener aquí, van a haber cambios de posición, unas veces pues vamos a estar el uno arriba, el otro abajo, un lado, en fin. Una frente, otra atrás. Exacto, ahí vamos a estar fluyendo en eso,
Pero muy importante que dentro de esa estipulación de tiempo vamos a estar evaluando varios aspectos, ¿ya? Por ejemplo, ustedes recuerdan hoy cuál es el tema de la clase de hoy, la primera clase, ¿de qué se trata hoy? Escriban por favor en el chat para mientras yo trago saliva. Eu trago água para ti. A ver, ¿cuál es el tema de hoy? Ay, mi amor, desconecté el celular. Bueno, menos mal que desconecté el celular, pero a ti no. Ah, es que tengo que mirar es por acá. Ustedes me excusan, pero yo soy muy... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Qué bendito misterio nos trajo aquí! ¡Perfecto! Y eso, pensar en el bendito misterio que nos trajo aquí, otros dirán, ¿cuál será el maldito misterio? Cuando uno tiene, digámoslo así, gracias, mi amor, una cosa que la psicología que yo estudié se conoce con el nombre de psicología transpersonal, que es una psicología que trabaja con las profundidades del ser humano. Tal vez en algunos de los encuentros hagamos alguna meditación o yo les mande alguna meditación para que hagan en el transcurso de la semana y luego el que quiera contar, compartir cómo le fue con la meditación que estaba relacionado con el tema que vivimos en ese encuentro o con un tema que viene a futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué bendito misterio o qué maldito misterio me trajo aquí? ¿Por qué? La psicología transpersonal, nosotros no es que no reconozcamos el valor del vademecum, de los psicólogos y los psiquiatras, que es el DSM-5, creo que es en el que estamos actualmente, pero por ejemplo, que tiene una muy buena clasificación de las enfermedades mentales y los trastornos psicológicos, una cosa y la otra, no lo desconocemos, pero por ejemplo, a mí me llega una vez una jovencita de 14 años en una crisis que ella no quería contar, que era porque, pues, digámoslo así, entre comillas, había perdido la virginidad, el novio la había dejado y no le podía contar a la mamá, no le podía contar al papá, no tenía a quién contarle, la llevaron donde el médico y el médico dijo, ella estaba, entonces lloraba. ¿Por qué llora? Decía, no sé, era lo que ella respondía. Pero cuando en un sueño que relata, yo le digo, no, vos sí sabes porque estabas llorando. Y lo que vos tenés, porque a ella le dieron pastillas antidepresivas. Y yo le dije, pues me parece a mí, con el respeto y por los colegas profesionales, que de pronto me parece que es una condición de aquí de Estados Unidos, que la jovencita de 14 años no podía entrar sola donde el pediatra, porque es el pediatra el que la tenía que ver, y entonces ella no podía confesar su historia. Y a mamá acompañaba, ¿no? Cuando ella me cuenta el sueño y yo con el sueño me doy cuenta que era lo que había pasado y le pregunto, ella empieza a llorar y dice, no le vaya a contar a mi mamá, por favor, no le vaya a contar a mi papá, no. Yo, no, yo no le tengo que contar nada. Y lo suyo, le dije yo, no es una depresión. En la psicología transpersonal nosotros le tenemos otro nombre. Sí, no es una depresión. En la psicología transpersonal eso lo llamamos malparidez cósmica. Porque a una jovencita de 14 años que se entrega de corazón y viene un idiota y le rompe su corazón y se va y ella no tiene con quién contar su tusa, su trauma, su problema, su duelo, era una malparidez cósmica. Así de sencillo. Cuando yo le digo eso, ella empieza a reírse, yo le digo, y bueno, vamos a trabajarle a eso para que superes esa vaina, pero no le vaya a contar a mi mamá. Y yo, no, usted va a procesar eso de tal manera que tal vez usted, si lo considera conveniente, se lo contará a ella cuando lo considere pertinente, porque tampoco tengo que obligarla a hacer absolutamente nada, conservando los lineamientos éticos y morales de este país, donde yo le advertía, si a mí me vienen de una corte para que yo diga algo, pues obviamente yo tengo que decir, pero sería bajo unas condiciones muy, muy específicas. Afortunadamente yo había hablado con la mamá de ella para decirle que yo iba a ser muy respetuoso de ese sigilo profesional con ella. E isso é muito importante, não, meu amor? Por exemplo, eu tive um caso de um adolescente, que durante a sessão disse que seu novio disse que se ela se separava dele, ele a matava. Como que eu vou me quedar? Ai, que hermoso! Não posso. Então, aí também é a questão ética, não? Eu preferi perder mi paciente, pero preservar su vida, porque ella tenía 14 años y yo no podía me quedar, imagina,
se passa algo, eu tive que informar a madre. Então, disse a ela, mira, diante do que tu estás me falando, eu não tenho como dimensionar quanto isso é real ou fantasioso. Mas eu não posso me quedar calada. Eu tenho que falar isso com seus padres. Não, porque então nunca mais venho acá. Não venha, não? Então, essa é a dimensão ética, não? Hasta que ponto que tu tienes que lidiar com estas informações. Claro. Y bueno, entonces, dentro de esa misma línea de perspectiva, vamos siendo consecuentes con la revisión de la historia personal de todos y cada uno de nosotros, no para evidenciarla en el grupo, ¿ya? Sino para que usted misma, usted mismo, evalúe, cuestione, no me crean absolutamente nada a mí, ni le crean a Reyán, créanse a ustedes mismos lo que se tengan que creer, ¿ya? Que es lo más importante. Un paciente me dice, Ramiro, yo confío en vos, y yo le digo, esa no es la idea es que usted aprenda a confiar en usted más que en mí, porque si usted ya confía en usted, ya no va a necesitar más de mí, y pues un buen psicólogo, no sé, que tiene un paciente por 20 años, qué pereza. No, es que es tan buen psicólogo, llevo 20 años con él, no sirve para mierda. ¿Cómo así que 20 años con él? No. Sério, chegou um paciente assim, meu irmão, que há 10 anos com a terapeuta. Yo digo, wow. Bueno, pero entonces vamos pues al punto, porque como la pregunta es, ¿qué bendito misterio me trajo aquí? ¿Cierto? O me vine yo, porque es que como uno encuentra teorías que uno dice, bueno, yo escogí la familia o la familia me escogió. Porque entonces primero pues, nos decían que era la cigüeña la que nos traía, ¿cierto? Después hay una cantidad de cosas que todavía no, y historias muy fuertes que todavía se escuchan, ¿ya? De que fue una semillita que vino y se la metieron a su mamá en la barriguita, que nos contaba ayer precisamente Itzel, de una niña que entonces después cogió unas semillitas de una flor y se la metió por la vagina porque pues, quería ver para tener un hijo. ¿Por qué? Porque así es sencillo. Y entonces hay que ser muy cuidadosos. Sí, y sobre todo los niños, ¿no? Eles creem exatamente no que se habla. No essa literal, capacidade de abstracción, ¿no? Y ahí viene una pregunta que entonces quiero, más que una pregunta, porque como les decía, van a haber momentos en que va a haber meditación. Pues yo les voy a hacer una propuesta en estos momentos. Cierren sus ojos y respiren profundo. Dense la oportunidad de cerrar los ojos y respire profundo. Y conéctese con su respiración. La respiración tiene una implicación muy importante antropológicamente, psicológicamente, históricamente, existencialmente. Respire profundo. Y quiero que piense en ese mes en que usted vino a este mundo. Piense en ese mes en que usted vino a este mundo. Que sabes no solamente de ese mes, sino también de ese año en que tú viniste a este mundo. Quiero que pienses también, humanamente, ojo con esta frase, humanamente, ¿qué fue lo que te trajo a este mundo? Piense entonces en ese mes en que usted vino a este mundo, respire profundo, piense en ese año y si sabes algo que pasaba a nivel global en ese año, que llegaste a este mundo, y qué fue lo que humanamente te trajo a este mundo. Porque estamos preguntando por el origen. Muy bien, pueden abrir los ojos y quiero que sean muy honestos con ustedes mismos. Yo les voy a contar. Hoy, más o menos, estoy calculando que yo hoy estoy cumpliendo años. Yo nací un 19 de febrero, pero 9 meses atrás era mediados de mayo. O sea que no sé cuántos de ustedes pensaron en 9 meses antes, cuando su papá y su mamá se revolcaron
pudo haber sido en la banca de atrás de un carro, pudo haber sido en un ascensor, en un matorral con 2 o 3 tunas en el trasero, qué sé yo. ¿Cuántos de ustedes pensaron en que ustedes no están ocupando este espacio el día que les dieron ese certificado de nacimiento? Porque el día que fuiste ubicado o te ubicaste, no tengo ni puta idea si fuiste tú o te ubicaron, en el vientre de tu madre, ¿sí? Ya empezaste a recibir información de tu origen, incluso en aspectos como de tu sexualidad. Yo les dije que yo iba a empezar a hablar de mí. Yo nací un 19 de febrero. Quiere decir que por allá a mitad de mayo, creo yo, supongo, me imagino, le pregunté a mi mamá, pero ella dijo que no se acordaba. Creo que pudo haber sido una celebración de Día de Madres, una copita de más, y como que se revolcaron muy contentos y la pasaron muy bien, porque yo me mantengo muy contento y me gozo mucho esta vida. Entonces, cuando nosotros decimos, ok, listo, y entonces aquí quiero profundizar en un aspecto. Yo, como profesor de ética profesional y desarrollo humano, cuando hago una pregunta que quiero hacerla a varios de ustedes, porque en otros contextos ya la he hecho, no necesito que me la respondan. Si la vida tiene sentido o a la vida hay que ponerle sentido, primero piensen, ¿es lo mismo encontrarle el sentido a la vida que ponerle sentido a la vida? ¿O son dos cosas distintas? Tenga esas preguntas ahí para usted. ¿Es lo mismo ponerle sentido a la vida que encontrarle el sentido a la vida? Ojo. Puede que esta primera sesión de hoy va a ser un poco filosófica, después vamos a ir siendo más prácticos. Pero aquí es un asunto que nos va a invitar a reflexionar sobre varios aspectos, ¿sí? Y recuerdo que hay 5 preguntas básicas. Primero, vamos a clarificar. Voy a plantear y no me crean, reflexionen. Yo soy de los que me convencí en algún momento de que la vida no hay que ponerle sentido, sino que hay que encontrarle el sentido a la vida. Yo a los 14 años me iba a suicidar. No me suicidé por fortuna, como ustedes lo pueden ver en estos momentos. Por buena deducción lógica se dan cuenta que no me suicidé, por fortuna. Y ojo, con lo que decía ahora. Mira, si hubiera perdido esta escopeta de hombre, mi amor. No. Imagínese. Bueno, entonces, yo digo, he pasado chévere, pero también tuve mis momentos de malparidez cósmica. Y a los 14 años, porque teníamos limitaciones económicas, yo me iba a suicidar. Cuando yo tenía como 17 años, un hermano mío se intentó suicidar. Y lo que me impactó fue que otro hermano va y le pregunta al que se intentó suicidar en el hospital, ¿y usted por qué hizo esa huevonada, hermano? Y él dice, es que yo no le encuentro sentido a la vida. La vida no tiene sentido. Y el otro hermano, mayor que el que se había intentado suicidar, dijo, es que la vida no tiene sentido. La vida es una rutina. Usted se levanta por la mañana, se baña, desayuna, va a estudiar, va a trabajar, come, cae, ¿no? Sí. Y yo me cuestioné, la vida no tiene sentido. Y desde ahí yo empecé a buscar ese sentido de vida. Luego me leí a Víctor Frank, que padeció los rigores de los campos de concentración, un psiquiatra muy reconocido que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido y que, digámoslo así, fue el fundador de la psicología teleológica. La teleología es el estudio por el sentido de vida. Y entonces, cuando yo encontré luego en la universidad, porque seguía buscando ese sentido de vida, ¿sí? Entonces me encuentro con Alberto Restrepo y él dice, mire, para usted encontrarle el sentido de vida, es bueno que se haga 5 preguntas básicas. ¿Cuáles son esas 5 preguntas básicas que se hace una persona para su sentido de vida? Pero yo quiero que estas 5 preguntas las extrapolemos, las miremos sobre el sentido de vida sexual. Sentido de vida sexual. Entonces, las 5 preguntas son, primero, ¿de dónde vengo? Y esta pregunta tiene 2 componentes muy significativos. ¿De dónde vengo yo como familia? Como persona individual. ¿Quiénes son mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos, en términos de el manejo de su sexualidad? Pero también
la humanidad. ¿De dónde viene sexualmente la humanidad? Y empieza uno a cuestionarse. Entonces eran Adán y Eva. Adán y Eva tenían ombligo, no tenían ombligo. Y Adán y Eva, ¿de qué color eran? ¿De dónde salieron los chinos, los negros? Sí. Entonces, fue pucha, y entonces empezaron una serie de cuestionamientos. Y es eso. Empezar a partir de eso. Bueno, entonces yo ya empiezo a rastrear y me di cuenta que yo no nací un 19 de febrero, sino que desde antes yo soy el menor de 9 hermanos. ¿Sí? Y ojo con esto. El mayor, varón, Alberto. De los 9, sobrevivimos 7. Mayor, Alberto. Piedad, mi hermana. Luego Álvaro. Luego, creo que fue una pérdida. Después Juan, mi hermano. Después creo que fue otra pérdida. Después Carlos. Después Guillermo. Y yo soy el raspadito de la olla. El último del combo. E tuve que memorizar tudo isso para mi visa. Para el examen de migración, que de pronto le preguntaban cómo llamaban los hermanos de su marido. Yo siempre decía, ¿por qué tanto hermano? Entonces, ojo con esto. Tuve en una hipnosis que me hicieron, un trabajo profundo, surgió una cuestión que yo me generé como, ¿y esto aquí qué? Resulta que, ¿qué querían mi papá y mi mamá que yo hubiera sido? Ojo, estamos preguntando por el origen. Desen cuenta que era el hermano mayor, luego una hermana y de ahí para abajo todos hombres. Querían que yo hubiera sido una niña. O sea, ya ellos empiezan a poner una carga energética que tiene una influencia que hoy en día la física cuántica demuestra cuál es ese efecto en el embrión, en el feto y en el niño cuando nace, para fortuna mía. Ojo, yo fui un afortunado por varias razones. Por nacer hombre. Por haber nacido hombre con una carga femenina que me permitió abrirme más fácilmente a la emocionalidad en mi masculino. ¿Me explico? Yo fui educado en esa cultura todavía en que los hombres no lloran. Miren, parece un mariquita, los hombres no sienten miedo. Entonces yo no lloraba, yo no podía demostrar que tenía miedo. Incluso, ahí tengo una anécdota que en algún momento les contaré, por tirarme la de hombrecito, me cagué en los pantalones, pero bueno. Entonces, no es verdad. Literal. Entonces, me pone, y yo que fui educado en esa cultura, los hombres no lloran, hoy en día, lo digo muchas veces, soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de ese origen personal, pero que también está dentro de un contexto sociocultural, ya empieza a tener unas implicaciones para el devenir existencial de este ser humano que hoy les está hablando a ustedes aquí. Incluso para su destino, ¿no? Claro. Porque si Ramiro fosse una mujer, no estaría en los Estados Unidos certamente, ¿no? Por peso de la cultura, estaría cuidando de sus padres, en fin, porque ya había una definición de cuál sería el sentido de su vida. Claro, ya, de hecho, ellos querían que hubiera sido una niña porque era el menor y era el que iba a cuidar a los viejitos. Cuando ya, porque muchas veces ya le escrituran a uno cuál va a ser la tarea de uno en la vida. ¿Sí? ¿Y cómo se da ese direccionamiento de tal destino? Sobre todo por la culpa. Claro. ¿No? Entonces, esa es la manipulación subterránea, ¿no? Que vamos ahí diseñando el sentido de la vida, sobre todo de los hijos. ¿Ok? Com essa coisa da culpa, embora intelectualmente não, os hijos são livres, que podem decidir o que querem, pero vamos, porque em nós outros existe uma ressonância também, que está em nível inconsciente, não? De como vamos caminhando por essa existência. Entonces es muy lindo,
Porque yo efectivamente, después de esa hipnosis y los trabajos que hice con constelaciones familiares, donde cada vez se confirmaba de que eso era lo que ellos esperaban, que yo hubiera sido una niña, yo fui y le pregunté a mi mamá y ella se puso rojita. Afortunadamente yo ya sabía leer el lenguaje corporal, me dijo que no, pero después yo pude confirmar con algunos de mis hermanos y dijeron, claro, sí, ellos decían, claro, tal, y ya pues tenían como ese lineamiento. Bueno, gracias incluso a un libro que les recomiendo, muy lindo, de Alejandro Jodorowsky, Metagenealogía. Me encanta, el título de por sí ya habla de algo muy profundo. Meta es más allá de la genealogía, ¿sí? Y entonces, les hago una invitación a ustedes a que reflexionen. ¿Cuántos de ustedes están muy agradecidos con su padre y su madre porque ellos le dieron la vida? ¿Sí? Pues les tengo una buena noticia. No les sigan agradeciendo porque ellos no le dieron la vida. Ellos fueron un instrumento a través del cual la vida se manifestó. Cuando su papá y su mamá estaban por allá revolcándose en la cama o detrás de un matorral o alguna cosa, no eran, ay, sí, que nazca una muchachita y la vamos a ponerla que se llame, a ver, Wendy, o que se llame Ángela, o que se llame... No. Ellos estaban allá en su función y ustedes que ya, pues espero que todos hayan tenido algún tipo de experiencia sexual. Y entonces, si no, pues bueno, también lo pueden escribir ahí, ¿no? Y ustedes están ahí que sí, que vayan a hacer, y que tengan un lunarcito en la mejilla para que se parezca a fulanito de tal, o que sea de ojos verdes como Brad Pitt. No, nadie está en esas funciones, ¿ya? Entonces, nosotros no le dimos la vida a nuestros hijos. Simplemente somos instrumentos a través del cual la vida se manifiesta como un fluir existencial que viene de una fuente básica. Y ahí viene una pregunta, porque esto nos cuestiona fuerte. ¿Y será que entonces, como nos han hecho creer, venimos de una fundamentación patrilineal? O sea que entonces nos hizo solamente una energía, o serían dos energías, porque hay energías masculinas, hay energías femeninas. Entonces, bueno, les invito a leerse un libro muy lindo de Flores Thomas. Flores Thomas creo que es, sí. Sí, Flores Thomas, que es una líder feminista que vive en Bogotá, pero ella es brasilera, escribió un libro muy lindo que se llama Conversaciones con un hombre ausente. Y ella tiene un capítulo en ese libro donde dice, el título es Una religión de amor que odió a las mujeres. Y ella dice, yo no sé si entonces nos han vendido la idea de que solamente uno tiene una imagen de un solo Dios masculino, barbado, ¿sí? Y entonces había una frase en Bogotá que me encantó, que decía, Dios es negra. Puta, eso choca. Dios es negra. Entonces... Não, e dentro de toda uma pesquisa antropológica, lá no tempo das cavernas, sempre o símbolo de algo divino, criativo, foi de uma mulher. Porque imagine que naquela época não se entendia sequer a participação do homem na concepção de uma vida. A mulher simplesmente, de acordo com a luna, não, se quedava aí, generando na vida. Sim. E depois de tantas lunas, saía um muchachito ou uma muchachita. E outra época... Se dizia que era só da mulher. Então, era venerado, não faz o menor sentido o símbolo da criação ser um homem. Não faz o menor sentido. E entonces, viene después la línea patrilineal. Los griegos pensaban que era el hombre el que ponía la semilla ya fecundada y la mujer simplemente era la tierra donde florecía esa criatura. De ahí viene el nombre de madre, de mater, materia, matera. Entonces ahí se ponía la semillita, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros no nos hemos dado la oportunidad de reflexionar antropológica y filosóficamente y creemos que eso no tiene un impacto en nosotros, vamos a ver, los sueños revelan cosas muy distintas, las creencias que tenemos en ese sentido. Entonces, cuando hablamos del origen, ¿de dónde vengo yo? Energéticamente hablando, pues partamos de una base. La energía, ¿qué es la energía?
Cuando yo me leí el libro El Tao de la Física, yo quedé viendo un chispero. ¿Por qué? Porque es un libro muy profundo donde demuestra que lo que hoy en día la física cuántica habla, los taoístas hace 5.000 años decían exactamente lo mismo. Y la energía es un algo que está entre dos polaridades, pero todo es vacío. Y yo decía, ¿vacío? O sea, yo cojo un bate y que un bate es vacío, que me peguen un garrotazo con ese bate a ver si es vacío. Son diferentes densidades. Entonces, la polaridad, es decir, la energía, ojo con esto, la energía es un algo que se mueve entre dos polaridades. La energía que llega a tu casa, la energía que fluye por tu cuerpo, siempre se está moviendo dentro de lo que llamamos, no en un sentido moral, lo positivo y lo negativo. Entonces, cuando nosotros vamos siendo conscientes de que somos esa energía que está fluctuando entre dos polaridades, podemos llamarla masculino y femenino. Entonces, ¿cuál es el origen de esto? Cuando nos hablan del Tao, del Yin y del Yang. E só um adendo, não? Energia é tudo que está em movimento. Então, mesmo que eu não perceba os movimentos, a pessoa pode estar em total repouso. Seu corpo, todo interno, está em movimento. Por isso que a biodança, não? Que incorporar é reabilitar o movimento no corpo de forma consciente. Porque tu estás sempre em movimento. ¿Sí? Então, se tu estás sempre comunicando algo dentro dessas duas polaridades, é um espectro muito vasto, mas sempre está aí. Entonces, para que seamos consecuentes con nosotros mismos, es decir, con cada uno de nosotros, la idea es que revisen esos elementos de tu origen. ¿En qué mes fue que tu papá y tu mamá se revolcaron? ¿Hay algún bebé probeta? Pues piensa entonces cuándo fue que lo programaron. Si pueden darle una chequeadita hoy en día con Google, hasta lo más desabroso, ¿qué pasó en mayo de 1965? E todos os 9 meses de tu concepção, porque o feto está aí simplesmente recebendo, não? As angústias, os medos, as dificuldades. Tudo isso plasma, tudo isso faz parte dessa memória afetiva, que, mirem, não é possível resgatar com a palavra, porque tudo isso não existia em linguagem. E tu não tens como resgatar esta memória com qualquer coisa hablada, porque esse registro não se traduz em linguagem, é antes. Se traduz em quê? Em movimentos corporais. Por eso, cuando nosotros hacemos referencia de que este curso va a abordar los 90 primeros años de vida, ¿por qué? Quiero hacer la analogía en ese sentido. Nosotros estamos 9 meses dentro del vientre materno, que son 3 trimestres. El primer trimestre da la plataforma de la estructuración biofisiológica. Por eso es muy peligroso que una mujer, por ejemplo, en su primer trimestre tenga determinadas enfermedades porque los niños vienen con malformaciones. Desde la psicología transpersonal esto es lo que se plantea. El segundo trimestre sería como la plataforma para su mundo, digámoslo así, mental, cognitivo, y el tercer trimestre sería como la plataforma para su mundo espiritual. Ojo, esto es toda una especie de metáfora y analogía. Dice Hermes Trismegisto que como es adentro, es afuera. El ser humano estaría diseñado para vivir 90 años. Los primeros 30 años para vivir una vida muy pasional, muy fundamental en la parte biofisiológica. Vámonos de rumba y puta, a fumar marihuana y a una cosa y a otra. Espérate a ver. Pero esa es la tendencia natural. Fernando González, que es un filósofo antioqueño, él hablaba de las 3 edades en el libro Los Negroides y en otros libros, que él era el tío de mi gran maestro. Decía, la edad pasional, la edad mental y la edad espiritual. Entonces son esos 30 años iniciales y obviamente serían esos 3 primeros
meses dentro del vientre que van dando esa plataforma, porque estamos, recuerden, son 5 preguntas y no hablamos sino de una para encontrar el sentido de vida a la existencia sexual. ¿Ya? Va para do tercero ao sexto, que é del emocional. tercero al sexto, que es lo emocional, de 30 a 60 años. que sería de los 30 a los 60 años. Estamos aí exatamente introspectando, ¿no? El sentir, no somos tão impulsivos, ya empezamos a articular otros niveles, ¿no? Y cuando estemos abordando el tema... Y después de 60 años. Sí, pero cuando estemos abordando el tema del ciclo lunar según la perspectiva, la cosmovisión maya, vamos a mirar aspectos ahí muy significativos, muy importantes dentro de estas concepciones del sentido de vida del ser humano. Y, obviamente, sería de los 60 a los 90 como el camino más espiritual. Claro, no quiere decir eso porque no es una regla rígida que entonces una persona a los 40 años o a los 30, por ejemplo, un Jesucristo, un Buda, que fueron personas que murieron relativamente jóvenes, pudieron vivir todos esos 90 años de una manera, digámoslo así, comprimido como el pescado de una prima mía, que ella decía que comía pescado comprimido, ya es que no era una broma. Entonces, el asunto en ese sentido es poder evaluar eso. Y ojo con un detalle que les voy a decir. Nosotros, en el día a día, también vivimos 3 estados. Normalmente, tenemos 8 horas de sueño. Deepak Chopra dice que es bastante misterioso el hecho de que el ser humano tenga que dedicar tantas horas al sueño. Son 8 horas de las 24 horas del día. ¿Qué quiere decir eso? Que si esa persona duró 90 años, una tercera parte la pasó durmiendo, o sea que fueron 30 años que estuvo durmiendo. Una persona que vive 90 años, son 30 años que pasó durmiendo, eso es mucho tiempo. Vaya pues que uno no sospecha esas cosas, no las piensa, no las reflexiona, y entonces ahí ya vamos empezando a direccionarnos. Vamos con el tiempo de las preguntas. ¿De dónde vivimos? Sí, la primera pregunta de las 5 preguntas. Sí, ¿de hasta dónde ahora venimos? estamos hablando de la primera. Bien, voy a enumerarlas así brevemente para que ya... Escrever. Perfecto, las 5 preguntas son, la primera, ¿de dónde vengo a nivel personal y de dónde viene la humanidad? Hacer ese rastreo, entonces la invitación es rastreo de tú, desde la concepción con tu familia, ¿no? Porque en este momento tú recorre una carga, una tendencia a... Ojalá pudieran hacer... Yo les voy a mandar una meditacioncita que grabé. Sí. No está dentro de... No fue hecha en un laboratorio, ni fue hecha, pero la hice con mucho amor, que es una invitación a ver quiénes van entrando en una relajación para conectarse con ese periodo del inconsciente y la concepción, ¿ya? Próxima pregunta. La segunda es, ¿qué valores me acompañan? O sea, porque hay una de las sesiones vamos a hablar muy particularmente de algunos valores. Entonces, ¿cuáles son mis valores? Pero esto quiero que lo miremos direccionado a la sexualidad. ¿De dónde vengo en términos de la sexualidad? ¿Cuáles son los valores sexuales? ¿Cuáles son los valores de mi sexualidad? De sexualidad, ¿no? ¿Qué valores? ¿A través de qué valores? La tercera, ¿hacia dónde voy con mi sexualidad? Sí, ¿dónde? Ya sé, sí. Perfecto. La otra, ¿qué soy yo sexualmente? ¿Qué soy yo sexualmente? Y la quinta, ¿cuál es mi misión sexual? Ya direccionados en esos aspectos. Entonces, la primera, ¿de dónde vengo yo sexualmente? ¿Qué soy yo sexualmente? Ojo, no quién, sino qué soy yo. La tercera, ¿cuáles son mis valores? La cuarta, ¿hacia dónde voy? Y la quinta, ¿cuál es mi misión existencial en términos sexuales?
Isso está me parecendo uma missão quase impossível. No, eso es para reflexionar. Miren, cuando yo estudiaba sexología, a nosotros nos pegaban unas reblujadas así, nos hacían preguntas y hay unos ejercicios que de pronto hasta los ponemos que van a ser un poquito fuertes, pero que son una invitación a sí mismos, ¿no? Hay clases donde vamos a abordar el tema de la fidelidad, hay encuentros donde vamos a hablar el tema de la creatividad, vamos a hablar de la sexualidad y la espiritualidad. Eso está todo presupuestado dentro de todo este devenir de las 16 clases. Vamos entonces, pues yo les decía que hoy me iba a extender un poquito más y efectivamente nos hemos extendido, son las 9:20. Se había dicho que E tu queres hay ver essa preguntas. pergunta? Não, só Margelle habla se a madre queria niña e ela já foi niña, então é neutra. Nada neutral. Mira, lo que pasa es que más que, y es muy importante y muy buena tu pregunta, porque más que evaluar en términos generales, es en términos personales, cómo me afecta a mí, si lo que querían era que yo hubiera sido una niña, cómo me puedo dar aprovechado eso, o sea, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Não, mas a pergunta, perdão, é assim, esse efeito é neutro se minha mamã queria niña e meu papá niño. Ah, perfecto. No, de neutro no hay nada. Ahí no hay nada neutro porque eso genera un conflicto. Inmenso. Y esos conflictos, pues, no son ni buenos ni malos, No. pero tienen su efecto y ese efecto no es ni bueno ni malo. O sea, todo puede pasar para lo que yo quiera. Lo importante es cómo yo, de esa situación en particular, saco la información para yo aprovechar. Ok, mi papá y mamá, el uno quería, me jalaba por aquí, niño, por acá, niña. Entonces me establezco y puedo mirar cómo yo voy a manejar esa información. Lo importante es eso, cómo yo voy a manejar esa información, cómo no voy a cargar con ese conflicto de ellos, porque el día que entonces esa muchachita, de pronto, y ojo con lo que voy a decir que va a ser fuerte, pero es porque lo he escuchado en consulta. Mire, claro, es que por eso yo no quería hijas mujeres. Vea, ya ahí viene con la barriga llena de huesos. Si hubiera sido un hombre no tendría ese puto problema de que ya ahora está en embarazo. Sí, después resulta que el muchachito, si hubiera sido un muchachito, al final hubiera salido maricón y de pronto tampoco le gustaba. Entonces, ahí es donde viene el tema de que cuál va a ser el camino para que tú te liberes y te empoderes personalmente para poder direccionarte apropiadamente. Hay algo que Reyal lo explica muy lindo cuando hacemos constelaciones. Cuando el niño nace mirando hacia los padres, ¿no? Porque viene a mostrar algo, ¿sí? Y después hay un momento en que hay que hacer un viraje. César Hernández, que es mi maestro, él tiene un libro muy lindo que se llama El complejo de Romeo y Julieta. Él dice, los niños en la infancia pertenecen al mundo de la madre o de lo femenino, en la adolescencia al mundo del padre y en la adultez al universo. Hay una pregunta que yo hago frecuentemente. Levanten la mano los que tienen un hijo. Levanten la mano los que tienen 2 hijos. Levanten la mano los que tienen 3 hijos. Levanten los que tienen más hijos. Pobrecitos los hijos de ustedes. Uno no tiene hijos, porque tener es poseer, ser dueño. Uno es padre. Hay una diferencia entre ser padre y ser madre. Nosotros no tenemos hijos. Simple y llanamente fuimos un canal a través del cual ellos vinieron acá en un vínculo indisoluble. Yo nunca voy a decir, esa es mi ex hija, ese es mi ex papá. Eso no lo puedo llegar a decir nunca. Y otra cosa muy importante. ¿Vas a decir algo mejor? Não, e que a palavra tem poder porque move emocionalmente. Então, quando dizemos, eu tenho um hijo, eu, em nível cortical, digo, não, os hijos são do mundo. Pero este é um comando. Eu tenho. É uma posse, ¿sí? Então, nós não nos damos conta das coisas que falamos e os comandos inconscientes que damos. Isso é a base, por exemplo, da programação neurolinguística, não? Ela está basada nos comandos que movem as emoções, porque a energia é em movimento, e nos atrapam
a patrones de comportamientos. Y muy importante tener en cuenta lo siguiente. Yo salí de mis padres, pero mis padres nunca salen de mí porque están en mis genes, en mi sangre. Mis hijos salieron de mí, pero yo no salí de mis hijos, aunque sigo teniendo una conexión en otro nivel. En virtud de eso, cuando nosotros miramos el sentido de vida, porque es muy claro que no hay que ponerle sentido a la vida, sino que la vida tiene sentido, porque primero se es embrión, después se es feto, después se es bebé, después se es niño, después se es adolescente. O sea, no puede ser a la inversa, eso tiene un sentido en esa directriz. Creo que hay preguntas. Mis hijos, de ser y no de poseer. Digo yo, no tengo idea, no me creas. No entiendo. No entendí muy bien lo que dice Wendy, pero bueno. Bueno, ¿cuál es la forma correcta? No, Yo soy padre, soy yo madre. soy padre, soy madre, porque son condiciones de la esencia. Yo soy del madre ser. de 3 hijos. Pero todavía uno, hay veces yo todavía digo, no, yo tengo 3 hijos. Y yo, no, soy el padre de mis 2 hijas y de mi hijo, Porque y soy el abuelo. hace la parte de la educación que estamos submetidos desde que entramos nessa existência, não? Que essa coisa de la posse, não? Isso é muito forte em nossa educação. E trajimos isto, não? Então, mesmo conhecendo, muitas vezes falamos e nos damos conta, não, eu sou madre de uma hija. Porque isso é comando também inconsciente de liberação de los hijos. Perfecto, y excelente por ahí que alcanzarle a ir así a la carrera. Una pregunta, hay veces las preguntas mías son capciosas. Cuando yo dije, ¿cuántos hijos tienen? Levanten los que tienen un hijo. O sea, ya yo ya los iba conduciendo. Yo soy muy manipulador con las preguntas, eso es verdad. Pero es para eso, para rebancarnos. Es como, hay una frase Isso, soy madre de 4. Exacto. Y hay una pregunta que hace Alejandro Jodorowsky que me encanta. Yo le pregunto a las que son madres y los que son padres de los que están ahí, ¿usted sería capaz de matar a sus hijos? Y me dicen, no. Y yo les digo, mentirosos. Y me dicen, ¿cómo así? Pero esto no lo digo yo, esto es Alejandro Jodorowsky. Pero yo les digo a la gente, ¿por qué? Mire, yo les pongo un ejemplo. El ejemplo sí es mío. Si yo voy manejando un bus, un ómnibus, y llevo 100 personas, para que allí uno mate 30 y allí otro mate 70, y yo sé que este va a matar 30 y este va a matar 70, ¿quién es más asesino? ¿El que mató 30, el que mató 70, o yo que con conciencia llevé a los 100 para que los mataran? Entonces la gente dice, no, todos son igual de asesinos. Perfecto, entonces si usted trajo los hijos a la vida, usted los trajo a que se murieran. Entonces usted sí les dio la muerte. Eso es lo que dice Alejandro Jodorowsky. Y no hay que mirarlo negativamente, porque ya eso es otro tema, que es el asunto de lo que es si la muerte existe o no existe. Ya eso es otro cuento que probablemente tal vez en otro seminario, otro taller, lo trabajaríamos. Pero lo importante que quiero que quede hoy, porque ya vamos a redondear para terminar, hoy estamos hablando por el origen. Yo les voy a mandar una meditación que es para que la escuchen, invita a reflexionar, te vas a encontrar en esa meditación con tus padres y vas a recorrer incluso tus ancestros un poco a llegar al origen, a ver qué te dice esa experiencia a ti. Puede que me digas, Ramiro, eso fue una mierda, perfecto, no hay problema, yo no me frustro por eso y ya no me voy a suicidar. No me suicidé cuando tenía 14 años, me voy a suicidar ahora con esta escopeta de mujer al lado y un montón de cosas que tengo para hacer. Entonces, olvídese. Bueno. Mas a invitação é ser rastreio, não? Busque pouco de tu história familiar. Isso é muito importante, sabe? Buscar por tu origen. Reflexione sobre ese elemento, en qué condiciones estaban tu papá y tu mamá cuando te tuvieron a ti, si fue una reconciliación de una pelea, si fue una copa de más, si, como me decía un paciente, no, es que mi papá me decía, y así se lo decía el papá, mi hijo, usted es muy de buenas, porque usted pudo haber nacido hijo de putica. Y él, ¿cómo así? Sí, porque yo me iba para donde las putas
y yo creo que era que usted saltaba de un testículo al otro para no salir por ahí. Y yo decía, wow, le decían cosas así. Entonces, todas esas cosas, ese es nuestro origen sexual, ¿sí? Y es importante cuestionarse si eres el primer hijo, si fue Se de la chegou luna de miel. depois de uma perda da madre, não? Porque toda aquela memória afetiva, não? Da espera, do desejo, se foi. E quando chega o outro, é como se tivesse uma reconexão energética com toda essa memória, com toda e os medos de perder esse outro embaraço, não? Então, tudo isso hace parte de ti, não é solamente a genética. Y una cosa muy importante, reflexiona, porque aquí hay personas de muchas edades, ¿no? Entre los grupos, que te decían, si era que te decían algo tu papá y tu mamá, que te traía la cigüeña, que, bueno, o que alguien tuvo el descaro de decir que sos hijo del lechero, en fin, cualquier cantidad de cosas, tenga en cuenta toda esa información que hace parte de tus antecedentes personales e históricos. En el próximo encuentro vamos a abordar los primeros 7 años de vida. Ahí voy a hablar un poco de lo que es el ciclo lunar y el ciclo solar. Entonces vamos a hablar de la curiosidad, porque esa segunda clase es sobre la curiosidad. Esa es sobre la, no, es que ¿qué putas es el sexo? No, la que viene es la que putas es el, perdón, me estaba saltando un encuentro. Ojo con esto, que es muy importante. Este ejercicio que les voy a poner a hacer es muy, muy, muy confrontador personalmente. Son dos ejercicios en uno. El primero, vas a escribir... Vamos a escrever no chat después. Ah, bueno, la pregunta, Diana nos colabora con esto. No, en el chat del grupo mismo. En el chat, perfecto. Ustedes son más organizados que yo para eso, por eso, mi amor. Sí. Bien. ¿Cuáles son esas preguntas? Quiero que tú escribas 10 ventajas naturales, ojo, naturales, de ser mujer y 10 ventajas naturales de ser hombre. Ojo, 10 ventajas naturales, porque el próximo encuentro vamos a hablar qué putas es el sexo. Entonces vamos a hablar, porque eso nos va a trabajar, y vamos a trabajar dos cosas: la identidad sexual y las primeras bases del rol de género. ¿Ya? Identidad sexual y las bases del rol de género. Entonces, 10 ventajas naturales de ser hombre y 10 ventajas naturales de ser mujer. Y este otro ejercicio también me gustó mucho cuando lo practicamos en la universidad con la maestría de sexualidad, donde si fueran, supongamos que, bueno, en esa época no se hablaba de lo que estamos viviendo ahora, pero supongamos que iba a acabar toda la humanidad, y entonces necesitaban llevar un hombre y una mujer a un planeta lejano para poblarlo de seres humanos. ¿Cuáles serían los atributos sexuales y cuáles los atributos, bueno, los atributos sexuales del hombre que llevarías a ese planeta y los atributos sexuales de la mujer que llevarían a ese planeta? Essa é a segunda tarefa. Esa es la segunda, son como dos complementarias. Tá, a Diana já colocou a primeira no chat e vai descrever a segunda. Perfecto. Para que entonces, ya, recuerden, hoy era una invitación a reflexionar sobre el origen. Les voy a mandar, ojo, les voy a mandar, porque son videitos que están en relación con esto que estamos hablando, y que obviamente a mí no me parece, digámoslo así, justo, que en medio de una clase yo les pongo un video que dura media hora y entonces yo me voy a tomar café o alguna cosa. No, yo se los dejo para que cada uno asuma la responsabilidad de un ser adulto y maduro, para que vea esos videitos y con base en esos videitos consolide esta información, la cuestione o haga con ella lo que le dé la bendita gana. Deles é vídeo muito interessante, no? Desde a origem da humanidade y la origen del ser humano. Del sexo y lo que fue el sexo. Es muy lindo, es muy lindo. Y otro es un video romántico. Romántico, bonito. Y hay otro
que es más desde la cultura, digámoslo así, desde la filosofía tántrica, de lo que es el despertar de la Kundalini, pero también hablan del origen. Del origen. Es muy lindo. Los videos son muy lindos. Muy bueno. Yo enseguida mismo los voy a poner en el chat de WhatsApp. No acá, sino en el chat de WhatsApp. Ese del privado. La segunda tarea, es que cada uno reflexione cuáles serían las características sexuales de un hombre y de una mujer, que vas a llevar a otro planeta para poblar de la humanidad. O sea, un ser humano van a empezar, van a ser un Adán y Eva, mejor dicho. ¿Cuáles serían las características de ese Adán y ese Eva? Yo lo primero que pondría, los dos que hagan biodanza. Ah, sí. Sin lugar a dudas. Entonces, vai estar tudo explicado no chat privado, esse que vocês estão participando. Vai na sequência os vídeos, para que vocês hagam suas tarefas de uma forma muito orgânica, fluida, não com uma obrigatoriedade, não. A ideia desse curso é que seja muito placentero. Então, não simplesmente vejam os vídeos por cumprir. Saque o momento, porque os vídeos são hermosos. Perfecto. Bueno, faltan 20 para las 10. A ver yo cuántos se fueron. Ay, no, están los 40, no se aburrieron, no soy tan aburridor. Entonces no soy tan aburridor para hablar de sexo. Mi amor, espero que tampoco lo sea así, para no hablar. Para no hablar, para praticar. Exacto. No, coloque, então, suas dúvidas relacionadas a esta sessão, sim? Se colocam de outras coisas, vamos ter aí, mas não vamos responder. Queremos, assim, organizando o conteúdo, sessão por sessão, certo? E coloquem no chat. Vai se quedar 48 horas aberto para vocês. Voy a liberar ya el chat para que las personas, ojo, por favor, enfático, nada de que miren que está remedio para el coronavirus ni para la hemorroides. No, no nos interesa saber nada de eso, por favor. Sí, eso por otro lado lo manejan. Ya aquí va a ser solamente con respecto a lo de hoy. No me pregunten, venga, y es que el viejito mío, el abuelito mío, me dijo que me dijo que yo estaba escuchando y que si el Viagra es bueno. No, eso es para la última clase que vamos a hablar sobre qué putas hice a los 90 años. ¿Ya? Con mi sexualidad. Entonces, eso es eso. Voy a liberar esto. Entonces ya Diana ya puso ahí también. Ajustes, enviar mensajes. Todos los participantes pueden mandar mensajes, pero recuerden, no me pregunten que si el abuelito puede tomar Viagra, que si es mejor. No, nada de eso. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias por aguantarnos. Y entonces, Linda, ¿quieres decir algo más? No. Vamos falando no chat, não? De acordo com as perguntas. Há pessoas que estão usando os dois chats, meus queridos. O nome do chat privado é Fijo. Como tu botaste? Fijo do curso de sexualidade. O outro é aberto. Ali já colocou uma pergunta lá no chat aberto. Então, quem está acá pode sair de aquele outro. Sim. Porque aquele outro era genérico. Então, podem sair e se quedar só em um chat, que é onde está Fijo Curso Sexualidad. Dice Fijos Curso Sexualidad. ¿Quién preguntó? Sí. Yo, Reyen, ¿cómo estás, Mónica? Mira, ahorita Ramiro dijo de 2 preguntas, ¿verdad? Yo la estaba anotando, pero se cayó el internet y ya se me borró el chat. No necesita anotar, ya está en el chat de WhatsApp, só mirar. Sí, yo la vi, pero no están justamente esas 2 preguntas, que habló una de la sexualidad y la otra. No, están las 2 preguntas, estoy mirando a sí, que era, no. Ramiro, creo que ella se está refiriendo a que ustedes estaban hablando de la temática de la próxima clase, que estaban hablando de la identidad sexual. Pero estaban como anticipando para la próxima clase. Ah, perfecto, sí. Gracias, Diana, por estar tan atenta ahí. Y bueno, sí, las preguntas son, ¿cuáles son las 10 ventajas naturales de ser hombre? ¿Y cuáles son las 10 ventajas naturales de ser mujer? ¿Ya? Ok. Ramiro, otra cosita.
En las 5 preguntas sobre el sentido de vida, la quinta decías, ¿cuál es mi misión sexual? Correcto. Pides aclaración si es misión o visión. Misión. Es decir, mi misión sexual. Entonces, si yo decido no tener hijos, ahora que decido tener hijos o no, mejor ser padre, entonces, ¿cuál va a ser mi misión dentro de mi ejercicio sexual? La misión es una tarea, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es mi tarea sexual? Digámoslo, en los animales, voy a adelantar un poquito, en los animales es única y exclusivamente un componente reproductivo, ¿sí? Pero en el ser humano, no solamente la sexualidad es para reproducirse, sino que hay otros elementos que tienen que ver como con la tarea, el para qué. Entonces quiero que lo reflexione cada uno. Entonces, ahora, yo como padre, ¿sí?, de mis hijos, ¿cuál es mi misión sexual? Digamos, ¿cuál fue la misión sexual mía con la madre de mis hijas, con la madre de mi hijo, ahora con mis hijas? ¿Cuál es la misión sexual que yo tengo? Porque, ojo, mi comportamiento sexual también es una forma de maestría para mis hijos. Entonces, es cuestionarse ese asunto. Es una de las preguntas, y muy buena esa pregunta, porque fue la que más nos revolcó el cerebro cuando estaba yo estudiando la maestría en sexología. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Misión sexual? Y es que, pues, eso es que te van a mandar por allá a Marte a ver qué. No. Es para mirar varias cositas, pero muy interesante. ¿Ya? Y cada uno va asumiendo esa claridad porque la misión de cada uno es distinta. ¿Me explico? Es muy personal. Y lo que sí yo hago es que cada uno reflexione sobre esa misión. ¿Sí quedó más claro? ¿Quedó más claro o más confuso? Ângela aquí preguntó mejor, ¿no? No, sí quedó más claro, gracias. Perfecto, gracias. E a Lígia, para ela nos quedou muito claro ainda se hay que poner sentido A la vida. Bueno, es claro que hay un asunto. Y Y es si que... quieres respondemos no grupo. No, respondamos aquí un momentico los que quieran aguantar. No hay tanto problema con eso, yo creo, que pues los que quieran quedar. Sobre si hay que ponerle sentido a la vida o encontrarle sentido a la vida. Cuando hablamos de sentido, uno lo puede mirar en dos directrices o en dos lineamientos. Uno, sentido como dirección. Una avenida va de norte a sur o de oriente a occidente, ese sería el sentido. Pero también el sentido de sentir. Pero nos referimos más a ese sentido de directriz que viene dentro de una progresividad existencial. Ahora, nosotros, y es muy buena la pregunta, y es muy bueno el cuestionamiento sobre el sentido de vida, por dos razones. Si la vida tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo sobre ese sentido que tiene la vida? Entonces yo hago una analogía, como si la vida fuera un camino, y yo puedo irme así en zigzag, puedo volverme un poquito y más para allá. O sea, esa es mi responsabilidad, ese es el libre albedrío. Dentro de lo que es el componente incluso de la creatividad. Entonces, hay un sentido que es inevitable e ineludible, existencialmente hablando. ¿Ya? Y hay gente que no creen en lo que es el destino. O hay otros que creen en el destino firmemente. Dicen, no, es que uno tiene un destino y el resto no importa. Sin embargo, esas personas que dicen que creen en el destino, cuando van a cruzar una calle, miran para lado y lado. Entonces, si crees en el destino y que entonces, si no era el día para morir, te pasarás sin mirar la calle, no tenés problema con eso. Entonces, son reflexiones que tienen una implicación muy sabrosa, por lo menos cuando uno se inquieta, como dice Pérez Estupiñán, esa intriga, ese gusto por el conocimiento. Los niños, en lo que dice Matthew Lipman de la filosofía para niños, es que a los niños y a los adultos nos interesa aprender. Por eso, ustedes y yo estamos en esta búsqueda de seguir aprendiendo. Un perro no se va solo a inscribirse en una escuela de educación canina para aprender a hacer popó en determinadas partes, sino en cualquier parte. No, nosotros sí queremos aprender y direccionarnos de una mejor manera. Bueno, yo creo que ya han salido varios, sí, ya quedan 35, los otros se fueron yendo. Muchas gracias y nos encontramos la semana entrante
a esta misma hora y por este mismo canal. Exacto. E 48 horas está aberto o chat para as perguntas. E aqui, esse aqui, como é que é? Un aplauso virtual. Eso es un aplauso virtual. Un abrazo, gracias por todo. Besos. Gracias. Gracias, buenas noches, gracias. Bendiciones. Gracias, Bendiciones para Feliz todos. noche. Gracias, Ramiro. Dice, ¿cuál es mi misión de ahora en más? Vivirlo con gozo para mí, pero ¿realmente la misión fue tener mis hijos o no? No solamente, eso sería una visión muy reducida, ¿ya? Y lo vas a ver en todo el discurrir de esto, porque esa misión sexual, como lo trabaja de una manera muy hermosa Reyán, dentro de la línea de Eros, es vida, y la misión sexual solo termina cuando estás lista para entrar al reino de las carnes frías. Al reino de las carnes frías. Sí. No lo conozco ese dicho. Menos mal, bueno, o sea, cuando esté listo para morirse, ahí va a ser, pero de resto, lo que pasa es que no siempre ejercemos la genitalidad, pero la sexualidad sí. Ok, E ok. No, no estoy muy clara. demonstrações em las clases. ¿Cómo? Ah, Ustedes tiveram várias demonstrações desta sexualidade em las clases, não? Sí, pero estoy hablando a lo que se refiere misión. Una Sí, cosa es misión. Pensa pouquinho. eso va influyendo y en la última clase, que es para cuando tengamos 90 años, en la última clase, cuando vamos a hablar de cuando tengamos 90 años, que uno dice, ¿qué putas hice con mi vida sexual? Eso está bien. Ok. Listo. Chao, chao.